En una ciudad en ruinas, un hombre fumó su último cigarrillo y dijo que no había forma de que pudieran vencer a sus enemigos. Se apoyó contra la pared de una casa derruida mientras observaba cómo unos monstruos marchaban hacia ellos. Aquellos monstruos pertenecían al imperio militar de Dragia. Eran los más fuertes de su época. Los Duns. El ejército de jinetes de dragón de Dragia era imparable. Los demás países cayeron rápidamente ante su poder. Después de cada batalla, los jinetes de dragón regresaban a casa como héroes, admirados por todo el mundo. La gente los recibía entre vítores, llamándolos increíbles y poderosos. Mientras tanto, en otro lugar, un hombre limpiaba unas instalaciones. Una mosca intentó acercarse a él, pero murió antes siquiera de tocarlo. Estaba de pie en lo que parecía ser un establo para dragones, sosteniendo una escoba. A diferencia de los famosos jinetes de dragón, él no tenía admiradores. Sentía envidia de ellos, frustrado porque toda la atención recaía sobre ellos y no sobre él. Poco después, llamaron al hombre a la oficina principal. Por alguna razón, Britt Stallion fue despedido de su trabajo. Se quedó desconcertado. Un hombre calvo y corpulento, mientras devoraba una pata de pollo, empezó a irritarse. Le recordó a Britt que el país llevaba tiempo hablando de reducir sus fuerzas militares y su armamento. Explicó que el gran imperio de Dragania ya había conquistado los países vecinos gracias a su rápido avance. Solo quedaban pequeñas naciones que ni siquiera merecía la pena atacar. Según él, los altos mandos habían decidido que ya no hacían falta más tropas. Había llegado el momento de deshacerse de los trabajadores innecesarios. Britt ya se lo esperaba. Desde hacía tiempo había notado que cada vez había menos cuidadores de dragones. Ser cuidador de dragones era un trabajo muy duro. Era sucio y peligroso. Lo peor era el olor. Se te quedaba impregnado por mucho que te lavaras. Cualquiera que soñara con gustarle a las chicas no tenía ninguna oportunidad. Los que habían renunciado siempre se marchaban con una expresión de alivio. Britt le preguntó al gordo calvo si realmente podía dejar el trabajo. El hombre dijo que era digno de admiración, pero le recordó que los soldados ya eran suficientes para limpiar y alimentar a los dragones. Britt respondió que cuidar dragones no era tan sencillo. Explicó que cada dragón tenía su propia personalidad. Algunos parecían obedientes, pero la mayoría eran muy exigentes con la forma en que debían ser tratados. Frustrado, Britt golpeó con las manos los documentos que había sobre la mesa y continuó hablando. Señaló que el refugio de los dragones siempre necesitaba reparaciones. Había que vigilar su estado de salud, alimentarlos y darles medicinas. Recalcó que alimentar y limpiar a varios cientos de dragones no era algo que pudiera hacerse en un solo día. Después declaró que él era el último cuidador de dragones que quedaba para hacerse cargo de todos ellos. El hombre calvo perdió la paciencia y agarró a Britt por el cuello de la ropa. Con frialdad, sugirió sacrificar suficientes dragones para que su número fuera más fácil de manejar. Britt intentó hacerlo entrar en razón, recordándole que reducir el número de dragones del ejército no era una decisión sencilla, ya que eran el símbolo de Dragania. Pero al hombre no le importó lo más mínimo. Empujó a Britt a un lado y, con desprecio, le preguntó si acaso entendía cuánto costaba mantener a un dragón. Britt lo sabía mejor que nadie. Los dragones eran un enorme gasto de dinero. Debido a su gran tamaño, necesitaban refugios enormes y, cuando enfermaban, las facturas médicas eran muy elevadas. A veces, incluso con tratamiento, algunos morían igualmente. Y criar un nuevo dragón también costaba muchísimo. Si había alguien que comprendía lo caros que eran los dragones, era Britt, que los cuidaba todos los días. Si perder su trabajo significaba salvar a los dragones, estaba dispuesto a hacer todo lo que pudiera, aunque fuera alguien sin apenas influencia. Sacó un cuaderno de registros lleno de información importante sobre el cuidado de los dragones. Pero el hombre calvo se lo quitó de un manotazo, quejándose del horrible olor. Dijo que aquel libro no servía para nada y le recordó a Britt que no era más que un simple criador de dragones, alguien que no tenía nada valioso que enseñar. Después pisoteó el cuaderno como si fuera basura. Britt contempló cómo aplastaban su cuaderno bajo una bota. Había trabajado en aquel lugar durante 20 años. En todo ese tiempo le habían gritado incontables veces, pero siempre le confiaban su trabajo. Había creído que esa era su forma de demostrarle aprecio. Sin embargo, ahora comprendía que cualquiera podría haber hecho lo que él hacía. No tenía por qué haber sido él. Clavó la mirada en el pie del hombre calvo y caminó hacia él. Apretando el puño, agarró una de las patas de la silla en la que estaba sentado. Sin esfuerzo, levantó la silla con el hombre encima. Después, con total calma, pidió que le devolviera su cuaderno de registros, explicando que era muy importante para él. Una vez lo recuperó, equilibró la silla sobre una sola pata encima de la mesa con absoluta facilidad, dejando al hombre luchando por no caerse. Antes de marcharse,
Brit le deseó buena salud. Más tarde, en el primer refugio de dragones, Brit estaba recogiendo sus cosas cuando entraron dos hombres burlándose de que lo hubieran despedido. Se rieron de él por no tener talento y dijeron que por eso había acabado atrapado en un trabajo que lo hacía apestar. Afirmaban que, si hubieran sido ellos, habrían terminado enseguida y se habrían ido a divertirse. Entonces Brit les preguntó si estaban dispuestos a encargarse de su trabajo. Los dos se echaron a reír diciendo que sería facilísimo. Al fin y al cabo, si un viejo como Brit podía hacerlo, ellos no tendrían ningún problema. Eran precisamente esos hombres los que siempre le dejaban su trabajo a él, así que Brit se sintió afortunado de no tener que soportarlos nunca más. Uno de ellos, de ojos muy abiertos, aseguró que bastaba con darles una patada a los dragones para que obedecieran. Para demostrarlo, el hombre de pelo largo le dio una fuerte patada en la cara a uno de los dragones, pero el dragón permaneció inmóvil y en silencio, mientras los soldados se reían. Brit no podía decirles que los dragones tenían escamas durísimas y músculos muy gruesos, por lo que aquellas patadas no les hacían absolutamente nada. Además, el dragón al que habían golpeado era especialmente tranquilo por naturaleza, así que una simple patada no bastaba para enfurecerlo. Mientras el soldado seguía dándole patadas al dragón al fondo, la mente de Brit empezó a divagar hacia otros trabajos que no tuvieran nada que ver con dragones. Se preguntó si podría trabajar en una tienda, en una granja, en transporte o incluso probar suerte cocinando. La idea de empezar algo nuevo lo llenó de ilusión. De repente, el soldado que había estado pateando al dragón se detuvo y se volvió hacia Brit. Tenía la cara completamente roja de rabia y las venas parecían a punto de estallar. Exigió saber cuál era su problema. Solo entonces Brit se dio cuenta de que había estado mirándolos fijamente sin darse cuenta. Intentó poner una excusa, pero antes de que pudiera hacerlo, el soldado empezó a llamarlo basura y desenvainó su espada, dispuesto a matarlo. En ese mismo instante, todos los dragones del refugio despertaron de golpe y los miraron fijamente mientras gruñían. El dragón al que habían golpeado antes estaba listo para atacar al soldado. Los soldados entraron en pánico. Uno de los dragones mordió el brazo del soldado de pelo largo y destrozó sus brazales. Los dos soldados salieron huyendo mientras gritaban que Brit no había entrenado bien a los dragones, pero la realidad era que Brit los había entrenado perfectamente. Brit le dio las gracias al dragón por haberlo ayudado. El dragón respondió con un débil gruñido. Como Brit se marchaba para siempre, decidió despedirse. Visitó cada establo y dijo adiós a todos sus amigos dragones. Algunos parecían tristes, mientras que otros daban la impresión de alegrarse por él. Después de despedirse de todos, todavía le quedaba uno más. Ella era el último dragón al que necesitaba ver. Brit se dirigió a un refugio fuertemente fortificado, el más antiguo de todos, construido cuando se fundó el ejército de jinetes de dragón. En el oscuro refugio solo permanecía un único dragón. Estaba completamente encadenada, incapaz de moverse. Brit llamó a Barbarosa, la dragona encadenada. Ella respondió exhalando lentamente. Barbarosa era la dragona más antigua de Dragania y la líder de todos los dragones del imperio. Aunque ya estaba retirada, se decía que el heroico rey que había fundado el imperio de Dragania había cabalgado sobre esta poderosa dragona. En cuanto Barbarosa vio a Brit, lo miró fijamente durante unos instantes antes de incorporarse. Brit se sorprendió, ya que normalmente ella permanecía tumbada. Entonces dejó escapar un débil y triste gruñido. Brit no podía creer que la anciana dragona hubiera comprendido lo que ocurría. Admitió que había ido a despedirse. Los ojos de Barbarosa se abrieron con sorpresa, y Brit también quedó desconcertado por su reacción. Le explicó que iba a perder su trabajo debido a los recortes de gastos. Después de haber trabajado tan duro para cuidar de todos los dragones, así era como le pagaban. Barbarosa gruñó con evidente desaprobación. Entonces Brit le pidió que cuidara de los demás dragones, ya que ella era la más inteligente de todos. Pero Barbarosa negó con la cabeza y volvió a gruñir, dejando claro que no estaba de acuerdo. Cuando Brit le preguntó si estaba preocupada por él, ella solo le respondió con una mirada silenciosa. Brit recordó cómo sus compañeros de trabajo lo menospreciaban, como nunca había tenido éxito con las chicas y como nadie reconocía todo su esfuerzo. Siempre había pensado que su trabajo duro pasaría desapercibido para siempre. Sin embargo, saber que un dragón al que había cuidado se preocupaba por él hizo que todas sus dificultades valieran la pena. Sintió que estaba a punto de echarse a llorar. Sabía que, si se quedaba un poco más, no podría contener las lágrimas. Así que se despidió de Barbarosa con la mano y le dijo que rezaría por su buena salud. Barbarosa se levantó en silencio, con el cuerpo temblando de rabia. De pronto lanzó un rugido ensordecedor que retumbó por toda la zona y sobresaltó a Brit. Al darse la vuelta,
vio cómo las cadenas comenzaban a romperse. Los dragones de los demás refugios respondieron con fuertes rugidos que inundaron el aire. Barbarossa sujetó con delicadeza la ropa de Brid entre los dientes, igual que una madre transporta a su cría. Afuera ya había caído la noche. Los soldados de antes seguían quejándose de Brid y de los dragones. Furioso, uno de ellos juró vengarse dándoles una paliza. En ese momento, el suelo comenzó a temblar. Los soldados se giraron y contemplaron horrorizados cómo el refugio fortificado se hacía pedazos mientras un enorme dragón emergía de su interior. Brid se aferró con fuerza al cuello de Barbarossa, gritándole que se detuviera, pero ella lo ignoró. Soltó otro rugido atronador, y los demás dragones respondieron al unísono. Uno tras otro, fueron rompiendo sus refugios y atravesando los muros. Como una gigantesca ola, los dragones inundaron la ciudad, con Barbarossa encabezando la estampida. Brid observaba atónito cómo aparecían cada vez más dragones. Comprendió que la situación se estaba descontrolando a una velocidad alarmante. Fuera de las puertas de la ciudad, un guardia sintió como el suelo vibraba bajo sus pies. Al girarse, quedó horrorizado al ver las enormes puertas derrumbarse bajo la fuerza de los dragones. La ciudad quedó completamente destrozada. Abrumado por el agotamiento y el estrés, Brid ya no era capaz de comprender lo que estaba ocurriendo y terminó perdiendo el conocimiento. A la mañana siguiente, despertó con la brillante luz del sol y estiró los brazos. Pensó que había dormido muy bien, pero al abrir los ojos descubrió que había estado apoyado sobre un dragón. Miró a su alrededor y vio muchos más dragones cerca de él. Entonces se dio cuenta de que estaba en un lugar desconocido. Se examinó las manos y el rostro mientras recordaba que había recorrido el país en numerosas ocasiones. Debería haber reconocido el paisaje, pero no tenía ni idea de dónde se encontraba. Por el frío del ambiente, dedujo que estaba en el norte. Recordó que los dragones eran débiles frente a los climas fríos y que incluso el imperio tenía dificultades para conquistar esa región. Aún así, los dragones habían llegado hasta allí. Brid solo pudo pensar en una explicación. Habían creído que él estaba huyendo del imperio. Se alegraba de que hubieran escapado, pero sobrevivir en el norte sería muy complicado para ellos. Los dragones necesitaban comer enormes cantidades de alimento, consumiendo varios kilos de hierba y bebiendo grandes cantidades de agua cada día. En aquella región tan fría, la hierba apenas crecía. Con cientos de dragones viviendo allí, pronto acabaron con toda la vegetación disponible. El lugar por el que acababan de pasar ya se había convertido en un terreno estéril, pero aquellos dragones lo habían seguido hasta allí. Así que Brid juró que no permitiría que murieran de hambre. Tenía que encontrar una solución. Mientras observaba los alrededores, se dio cuenta de algo. Les indicó a varios dragones que se movieran hacia la izquierda. Entonces descubrió una pequeña cueva cercana. Supuso que era el nido de una gran pitón, una gigantesca serpiente venenosa capaz de tragarse entero a un dragón joven. Incluso un dragón fuerte tenía que luchar con todas sus fuerzas para derrotarla. Lo más prudente era no provocarla, sobre todo porque Brid apenas tenía unas pocas provisiones médicas. En ese momento, su principal preocupación era encontrar un lugar donde descansar. De repente, Brid vio a un dragón volando cerca con una gran pitón atrapada entre sus garras. Al principio creyó que estaba cazando, pero algo no le cuadraba. Entonces el dragón soltó a la gran pitón, dejando a Brid completamente confundido. Antes de que pudiera entender lo que ocurría, el dragón giró hacia él y voló en su dirección. Aterrizó con un fuerte impacto que hizo perder el equilibrio a Brid. Fue entonces cuando comprendió que no se trataba de un dragón salvaje. Tenía un jinete. Al ver la figura cubierta con armadura sobre su lomo, Brid sintió que aquella era la inquietud que había presentido antes. Había supuesto que el dragón se movía por iniciativa propia, pero ahora entendía la verdad. El jinete parecía sorprendido de que Brid hubiera esquivado su ataque. Sin perder un instante, lanzó otro ataque arrojándole una lanza. Brid volvió a esquivarla y preguntó rápidamente por qué lo estaban atacando. El jinete le exigió saber si pertenecía al cuerpo de dragones de Dragania, afirmando que nadie tenía permiso para entrar en su territorio. En ese momento, Brid comprendió su error. Había cruzado la frontera hacia otro país, algo especialmente peligroso dadas las circunstancias. Dragania había advertido recientemente a las demás naciones sobre una posible invasión, y, para empeorar las cosas, no había llegado solo, había llevado consigo a cientos de dragones. Brid explicó que todo era un malentendido y pidió a la persona de la armadura que lo escuchara. Sin embargo, el jinete de dragón no tenía intención de seguir discutiendo. Voló de nuevo hacia el cielo preparándose para otro ataque. Brid comprendió que su adversario era lo bastante fuerte como para derrotar a una gran pitón. No podía permitirse morir por un simple malentendido. Llamó enseguida a Barbarossa, y la enorme dragona emergió del bosque con un rugido atronador. Los dos dragones chocaron
en pleno combate y Barbarossa logró bloquear el ataque, dejando desconcertado al jinete. Brit sabía que la embestida de un dragón en vuelo era extremadamente poderosa, pero también que sus patrones de ataque eran limitados. Entonces hizo una señal a Barbarossa para que atacara por la derecha. Barbarossa comprendió inmediatamente el mensaje oculto tras aquel gesto. El jinete se burló de Brit, llamándolo idiota por revelar su estrategia en voz alta. Acto seguido ordenó a su dragón que vigilara un ataque desde la derecha. Sin embargo, Barbarossa atacó de repente desde la izquierda, golpeando con fuerza al dragón volador. Al principio, el jinete creyó que Barbarossa había desobedecido la orden de Brit, pero enseguida comprendió la realidad. La dragona no había seguido sus palabras, sino las señales que él había hecho con la mano. Brit felicitó a Barbarossa por ejecutar el plan a la perfección. Un truco como ese solo era posible gracias al profundo vínculo que compartían. El jinete sonrió con resignación antes de caer de su dragón. Sabía que había perdido. Brit la atrapó entre sus brazos justo a tiempo. Se sintió aliviado al comprobar que no había resultado herida, porque de lo contrario el malentendido solo habría empeorado. Barbarossa siguió mirando fijamente a Brit antes de incorporarse. Entonces se fijó en el dragón volador y vio que tenía marcas de mordiscos de la gran pitón. Su pata izquierda ya había empezado a cambiar de color. Había que eliminar el veneno de inmediato. Sus ojos se posaron sobre la lanza de la jinete. La recogió y dijo que la tomaría prestada un momento. Sin dudarlo, cortó la parte de la carne que ya estaba decolorada y eliminó el tejido envenenado. El dragón volador rugió de dolor y golpeó a Brit con la cola, lanzándolo por los aires. La sangre le corría por la cabeza, pero él mantuvo la calma y tranquilizó al dragón, asegurándole que pronto se recuperaría. De forma extraña, el dragón se calmó de inmediato, mientras la jinete observaba en silencio desde atrás. Poco después comprendió que su dragón había sido envenenado. Brit confirmó que su estado era grave. Explicó que los dragones eran criaturas muy fuertes, pero que, cuando se confiaban demasiado, la naturaleza tenía muchas formas de derrotarlos. Una vez terminado el tratamiento, le devolvió la lanza a la jinete. Sin embargo, al hacerlo, se quedó paralizado por un instante. Apenas unos momentos antes, ella había intentado matarlo. La jinete soltó una pequeña risa y se quitó el casco. Le dijo a Brit que no se preocupara, porque había perdido el combate y había fracasado en su misión. Brit se quedó completamente sorprendido al descubrir a una mujer tan hermosa bajo aquella pesada armadura. Fiona señaló que él había utilizado un dragón de tierra para derrotar a un dragón volador e incluso había curado una herida que ella ni siquiera había detectado. Además, pensó que debía de ser muy fuerte, ya que le había devuelto su lanza sin el menor titubeo. A pesar de que ella acababa de atacarlo, se disculpó por su falta de educación y explicó que, al ser una princesa de un pequeño reino rural, no conocía demasiado del mundo. Brit empezó a contarle su situación, pero se detuvo al darse cuenta de que la mujer que tenía delante era una princesa. Al ver su reacción, ella volvió a disculparse por no haberse presentado antes y le dijo su nombre, Fianna Sin-Lavatin, primera princesa del reino septentrional de Leviton. Brit quedó atónito al oírlo. Resultaba increíble que una princesa estuviera cazando ella sola a una peligrosa gran pitón. Lo que más le sorprendía era que no llevara ningún escolta. Fianna explicó que una princesa que ya había perdido no tenía motivos para seguir resistiéndose. No quería que hubiera más derramamiento de sangre y le pidió a Brit que la llevara a Dragania. Sin embargo, también le suplicó que salvara a su pueblo. Brit comprendió que Fianna había malinterpretado completamente la situación. Desesperada, ella le ofreció hacer cualquier cosa a cambio de la seguridad de su gente. Incluso dijo que no le importaría convertirse en su amante. Brit se quedó sin palabras al escuchar algo así de boca de una princesa. Ella comentó que, al menos, seguía soltera, así que aquello podía considerarse una suerte. Aunque tenía una edad parecida a la de él, aseguró que era una mujer fuerte y capaz. Entonces se quitó la armadura, dejando al descubierto su figura. Creía que, antes que enfrentarse a la muerte, aún había margen para negociar. Pero antes de que pudiera seguir hablando, Brit la sujetó con fuerza por los hombros, enfadado, y le dijo que se calmara. El lugar quedó completamente en silencio. Después le pidió que escuchara primero su historia. Fianna descubrió que Brit había sido cuidador de dragones en Dragania, pero que había sido desterrado. Cuando estaba a punto de marcharse, los dragones decidieron seguirlo por voluntad propia. Ella no pudo evitar preguntarse si Dragania estaba gobernada por auténticos idiotas para haber expulsado a alguien con semejante talento. Al darse cuenta de que había hablado mal de otro país, se disculpó formalmente con Brit. Sin embargo, él le pidió que dejara de disculparse,
porque no podía permitir que una princesa se inclinara ante él. Fianna lo observó durante unos segundos con una expresión extraña y luego le preguntó su nombre. Cuando Brit se presentó, ella le dijo que dejara de menospreciarse. Él admitió que no había muchas personas con sus conocimientos, y Fianna empezó a pensar que quizá la imagen legendaria del rey héroe de Dragania no era tan perfecta como siempre había creído. Brit simplemente respondió que las cosas habían terminado así. Afirmó que no era más que un simple cuidador de dragones. Nada más. Fianna lo miró con escepticismo antes de sonreír. Le explicó que Leviton era un país débil que podía desaparecer en cualquier momento. Llevaba mucho tiempo buscando una forma de salvar a su patria. Sin embargo, entrenar jinetes de dragones voladores requería muchísimo tiempo y la caza de monstruos tenía un límite. Por mucho que lo pensara, les faltaban tanto tiempo como mano de obra. Entonces comentó que quizá aquello fuera obra del destino y le preguntó si estaría dispuesto a ayudarlos. Lo invitó formalmente a unirse a Leviton junto con todos los dragones que lo habían seguido. Brit le preguntó si aquello significaba que quería contratarlo. Fianna respondió que sí y añadió que, con todos aquellos dragones, el poder militar de su país aumentaría enormemente. Como ya había sido desterrado de su patria, le aseguró que no era una mala oferta. Brit pensó que, en realidad, era una oferta excelente. Sin embargo, existía un problema: alimentar y alojar tanto a los dragones como a él mismo. Dudó antes de responder, lo que hizo pensar a Fianna que iba a rechazar la propuesta. Él explicó que quería aceptarla, pero que tenía un centenar de dragones siguiéndolo. Fianna le aseguró que podía proporcionarles comida y refugio. Aún así, Brit añadió otra preocupación. Los dragones olían fatal. Fianna lo miró confundida, así que Brit le advirtió que no subestimara el enorme esfuerzo que suponía cuidar de tantos dragones. Explicó que, mientras permanecieran al aire libre, no habría problemas, pero mantenerlos en instalaciones cerradas haría que sus excrementos contaminaran el terreno y provocaran un hedor insoportable. Dudaba que Leviton contara con instalaciones adecuadas para tantos dragones y le preocupaba que todo el país acabara impregnado de aquel olor. Como respuesta, Fianna se acercó tranquilamente a Brit y aspiró su olor. Él se quedó desconcertado mientras ella lo olisqueaba desde distintos ángulos. Finalmente admitió que su olor era tan intenso que casi la mareaba y le preguntó si realmente se bañaba con frecuencia. Sin embargo, confesó que tampoco le desagradaba del todo. Sonrojada por la vergüenza, insistió en que un olor así no suponía ningún problema para una princesa como ella. Decidida, prometió construir todas las instalaciones necesarias. Su país era débil y, para garantizar su supervivencia, necesitaba tanto a los dragones como a Brit, la única persona capaz de guiarlos y controlarlos. Finalmente dejó claras sus verdaderas intenciones. No solo quería a los dragones, lo quería a él, y le pidió que se casara con ella. Brit se quedó completamente inmóvil. Sintió que debería estar agradecido a Fianna simplemente por haberle ofrecido un trabajo. Recordó cómo toda su vida se habían burlado de él por tener un oficio sucio, por el mal olor que desprendía y por trabajar en un lugar desagradable. Siempre lo habían tratado como una molestia y jamás como alguien importante. Había creído que su vida nunca cambiaría, pero aquella era la primera vez que alguien le decía que lo necesitaba. Durante 20 años había sentido que su existencia no tenía ningún valor. Ahora, por primera vez, deseaba ser útil para Fianna. Incapaz de contener sus emociones, rompió a llorar. Uno tras otro, los dragones fueron apareciendo en silencio mientras esperaban su respuesta. Barbarossa dio un paso al frente y le dio una suave palmada en la espalda con el hocico. Entonces Fianna le prometió concederle cualquier cosa que deseara y le preguntó si aún tenía alguna preocupación. Brit ya no dudó más. Se arrodilló ante Fianna, tomó su mano y le juró lealtad. Los dragones parecieron satisfechos, y Barbarossa dejó escapar un suave rugido de aprobación. Después, Fianna montó sobre el dragón volador para regresar a su país, llevando a Brit con ella. Cuando llegaron, anunció oficialmente su regreso. Brit abrió los ojos de par en par al contemplar Leviton por primera vez. Brit se quedó contemplando el castillo en silencio, y Fianna enseguida se dio cuenta de que le parecía pequeño. Le dijo que no hacía falta que fuera educado y lo animó a mirar a su alrededor. Las murallas del castillo se habían derrumbado hacía mucho tiempo y habían tenido que construir un puente provisional. La mayoría de las casas estaban medio derruidas. Casi todos los hombres habían muerto en la guerra, por lo que solo quedaban ancianos, mujeres y niños. Brit preguntó si había habido una guerra recientemente. Fianna confirmó que Dragania había invadido el país cuando ella era una niña. Había sobrevivido a una larga y brutal guerra, pero sus hermanos habían perdido la vida en el campo de batalla. El reino cayó en el caos, aunque al menos una parte de la población logró sobrevivir. Ahora Fianna solo tenía un deber:
proteger y gobernar el país que tanto amaba. Brit permaneció en silencio. Entonces Fianna le preguntó si no había problema en haber dejado atrás a los dragones. Brit le aseguró que ya les había dicho que más tarde iría a reunirse con ellos. Fianna asintió. Explicó que podía llamar a los dragones con un silbido, pero que era imposible controlarlos a distancia. Ahora que contaban con más de un centenar de dragones, no podía evitar admirar la habilidad de Brit para mantenerlos bajo control. Estaban a punto de aterrizar dentro del castillo cuando los habitantes reconocieron a Fianna. Llenos de alegría, corrieron a recibirla y le dieron una calurosa bienvenida. Fianna les dio las gracias y comentó que les había traído recuerdos. Brit comprendió enseguida que Fianna era una figura muy querida e importante para la gente. Poco después, los habitantes fijaron su atención en él, intrigados por el hombre que la princesa había traído consigo. Brit se presentó inmediatamente. Fianna les explicó que lo había reclutado personalmente y lo describió como un extraordinario maestro de dragones. Al escuchar semejante título, Brit se sintió incómodo, pues le parecía demasiado grandilocuente para alguien como él. Antes de que los ciudadanos pudieran hacer más preguntas, Fianna les advirtió de que pronto llegarían una gran cantidad de dragones y que la situación se volvería bastante caótica. Sin embargo, los habitantes miraban a Brit con evidente desconfianza, lo que hizo que se pusiera nervioso. Al notar su incomodidad, Fianna intervino para tranquilizarlos, asegurándoles que él sería de gran ayuda para el reino. Después les pidió que regresaran a sus tareas, ya que todavía tenía que llevar a Brit a los establos de los dragones. Los ciudadanos observaron cómo Fianna prácticamente se lo llevaba de la mano. Brit comentó que, en realidad, no lo habían recibido demasiado bien. Fianna le explicó que su país era un lugar remoto y aislado del resto del mundo. Era natural que la gente desconfiara de un desconocido llegado del extranjero. Le pidió que no se preocupara, porque tarde o temprano reconocerían su talento. Brit estuvo de acuerdo. Sabía que, mientras no demostrara lo que era capaz de hacer, nadie lo aceptaría de verdad. Las palabras por sí solas no bastaban para cambiar la opinión de la gente. En ese momento comprendió lo ingenuo que había sido hasta entonces. A Fianna le costaba creer que alguien con unas habilidades como las suyas tuviera tan poca confianza en sí mismo. Le advirtió que, si seguía dudando constantemente, nadie lo tomaría en serio. Aquellas palabras le dolieron, pero no podía negar que eran ciertas. Entonces, de repente, Fianna le dijo que empezara a practicar hablándole como si fueran amigos. Brit se quedó completamente desconcertado y respondió que no podía hacer algo así. Fianna insistió en que dejara de contenerse y admitió que tenía un carácter bastante fuerte. La intensidad de su mirada volvió a atraparlo. Tras unos instantes de duda, finalmente cedió y dejó de utilizar un lenguaje tan formal al dirigirse a ella. Fianna sonrió satisfecha, aunque Brit seguía sin sentirse cómodo hablándole con total confianza. Ella decidió dejarlo pasar por el momento, pero le advirtió que, antes de que se diera cuenta, acabaría hablándole con toda naturalidad. Aquellas palabras lo dejaron sin respuesta. Mientras tanto, alguien los observaba desde lo alto de un árbol cercano. Brit sintió aquella presencia y se dio la vuelta, pero quienquiera que fuera ya había desaparecido. Poco después, Fianna y Brit llegaron al establo de los dragones. Allí, Fianna llamó a una chica llamada Minnie, pero nadie respondió. Aquello era extraño, porque Minnie siempre estaba en los establos. Brit preguntó si era la maestra de dragones que trabajaba allí. Fianna confirmó que sí y comentó que Minnie era una chica muy capaz, aunque tenía la costumbre de comportarse como un cachorro excesivamente pegajoso, algo que a ella le resultaba bastante adorable. A diferencia de lo que mucha gente pensaba, había numerosas mujeres jinetes de dragón. Los dragones solían llevarse mejor con las chicas que con los chicos, por lo que era muy habitual ver mujeres formando parte de la guardia de jinetes de dragón. Sin embargo, Minnie seguía sin aparecer. Fianna decidió esperar a que regresara. Brit supuso que simplemente estaría ocupada y le dijo a Fianna que no se preocupara, que ya se presentaría cuando llegara. Fianna se mostró algo sorprendida, pero decidió confiarle la situación. Brit se recordó a sí mismo que había acudido allí porque Fianna le había pedido ayuda. Solo con palabras no conseguiría nada. Su verdadero objetivo era ganarse la confianza de la gente mediante sus acciones. De repente, Fianna recordó algo que quería decirle. Se acercó a él y le susurró al oído que le gustaban los hombres que hacían bien su trabajo. Brit se puso rojo al instante y, antes de que pudiera responder, Fianna le deseó suerte con su nuevo empleo. Sus palabras lo dejaron completamente desconcertado, con el corazón latiéndole a toda velocidad. Mientras esperaba a Minnie en el establo,
Brid observó el lugar preguntándose dónde se habría metido. No se lo había dicho a Fianna, pero su mayor debilidad era tratar con otras personas. Recordó que Fianna había descrito a Minnie como una auténtica alborotadora y una chica muy problemática en el pasado, aunque con los años se había calmado bastante. Aún así, Fianna le estaba profundamente agradecida porque había sido Minnie quien la había ayudado a convertirse en jinete de dragón gracias a sus enseñanzas. También le había contado que, una vez, Minnie incluso la golpeó por celos porque se llevaba demasiado bien con otra chica. Al recordar aquello, Brid no pudo evitar sentirse un poco inquieto. Justo cuando pensaba que quizá podría llevarse bien con ella, una mujer apareció de repente y lo inmovilizó entre sus piernas, estrangulándolo. Se quejó de lo injusta que era Fianna. Según ella, no le bastaba con tenerla a ella, sino que además había traído a un don nadie de otro país. Por la forma en que hablaba, Brid comprendió enseguida quién era. Ella le advirtió que aquel lugar no era para alguien como él. Si no quería salir herido, lo mejor sería que se marchara. Pero Brid se negó, explicando que Fianna lo había contratado oficialmente como maestro de dragones. Sujetó las piernas de la chica y la apartó de un empujón. Después, intentando rebajar la tensión, le pidió que intentaran llevarse bien. La joven recuperó enseguida el equilibrio y resopló con desprecio. Le dejó claro que no le importaba lo más mínimo y volvió a ordenarle que se marchara. También afirmó que aquellos establos le pertenecían únicamente a ella. Aquella orgullosa y arrogante muchacha era Minnie. Había oído rumores sobre un supuesto maestro de dragones capaz de controlar más de 100 dragones al mismo tiempo. Suspiró con incredulidad y dijo que eso era imposible. Según ella, un maestro de dragones solo podía domesticar un dragón a la vez. Sin embargo, la gente afirmaba que un viejo como Brid era capaz de controlar a más de 100 simultáneamente. Lo llamó mentiroso y lo acusó de haber engañado a su querida hermana mayor. Furiosa, agarró un rastrillo. Brid intentó detenerla y le pidió que lo escuchara, pero ella le lanzó el rastrillo. Por suerte, pasó de largo y no llegó a golpearle la cabeza. Minnie le dio una última advertencia y, con frialdad, le dijo que abandonara el país si no quería morir. Brid fue expulsado de los establos y se sintió completamente abatido al pensar que estaba a punto de perder otro trabajo. Había intentado ayudar a Minnie, pero ella siempre rechazaba cualquier intento de acercamiento y respondía con hostilidad. Su situación parecía no tener solución. Mientras tanto, los dragones ya se dirigían hacia el bosque. Entonces una idea cruzó por la mente de Brid. Minnie trabajaba completamente sola en los establos alimentando a los dragones. Además, una vez había dicho que no confiaba en los maestros de dragones. De pronto, Brid abrió lentamente la puerta del establo, sobresaltando tanto a Minnie que soltó un grito y dio un salto. Ella lo insultó enfadada, pero Brid le aseguró que no pensaba entrar en el establo. En lugar de eso, le preguntó si podía utilizar el terreno de al lado y si no tenía inconveniente en que trabajara allí. Minnie no le dio ninguna importancia a lo que Brid pensara hacer allí, ya que no era asunto suyo. Así que le dijo que hiciera lo que quisiera. Brid pareció satisfecho y respondió que se ocuparía de lo suyo sin causar problemas. También comentó que sus dragones por fin estaban llegando. Al oír aquello, Minnie abrió de golpe las puertas del establo y lo llamó ridículo. Estaba convencida de que se lo estaba inventando todo y que fingía haber ordenado a los dragones reunirse con él allí. Le dijo que dejara de mentir, señalando que ni siquiera podía sentir el suelo temblar. Si de verdad vinieran 100 dragones, tendría que haber alguna señal evidente. Sin embargo, Brid aseguró que les había ordenado avanzar en silencio. En ese momento se oyó un ruido junto a un barril. Minnie se giró y vio a un enorme dragón gruñendo al lado de los establos. Sus ojos se abrieron de par en par cuando más dragones empezaron a salir cuidadosamente del bosque. Incapaz de creer lo que estaba viendo, soltó un grito. Brid suspiró aliviado al comprobar que habían llegado a tiempo y que habían seguido sus instrucciones sin hacer ruido innecesario. Minnie comprendió por fin que Brid no había mentido al decir que había domesticado a 100 dragones, pero lo que más la sorprendió fue lo silenciosos que eran. Normalmente, el simple acercamiento de un solo dragón hacía temblar el suelo y sus rugidos resonaban por toda la aldea. Sin embargo, Brid había conseguido controlar a más de un centenar sin provocar el menor alboroto. Le costaba creer que alguien como él hubiera logrado semejante hazaña. Frustrada, apretó los puños y caminó hasta Brid con paso firme. Agarrándolo por la camisa, admitió para sus adentros que sus habilidades eran auténticas. Aún así, estaba convencida de que había sometido a los dragones a un entrenamiento brutal para volverlos tan obedientes. Cerca de ellos, uno de los dragones dejó escapar un débil gruñido. Minnie resopló con desprecio y declaró que no confiaba en los maestros de dragones. Brid no entendía por qué desconfiaba tanto de ellos. Minnie simplemente le dijo que esperara,
porque estaba decidida a demostrar que era un farsante. Cuando era pequeña, le encantaba leer cuentos sobre maestros de dragones. A diferencia de los jinetes, que luchaban junto a ellos, los maestros cuidaban de los dragones y los trataban como si fueran amigos. Minnie los admiraba y los consideraba héroes, aunque los demás niños la llamaran rara. Ver cómo los dragones y sus cuidadores trabajaban juntos como auténticos compañeros hacía que los respetara todavía más. Ahora, en el presente, Minnie admitía que se había equivocado. Después de ver cómo Bryd era capaz de controlar a todos aquellos dragones incluso a distancia, tuvo que reconocer que realmente era un maestro de dragones excepcional. Sin embargo, seguía creyendo que había sometido a los dragones a un entrenamiento despiadado para conseguir esa obediencia. Incluso insinuó que debía de haberles hecho algo realmente aterrador. Alterado, Bryd le pidió que esperara y le explicó que estaba entendiendo todo mal. En ese momento vio a un dragón delgado y visiblemente débil asomarse tímidamente desde el establo. El animal se escondió enseguida, pero Bryd ya había alcanzado a ver las numerosas cicatrices que cubrían su cuerpo. Minnie corrió hacia él llamándolo Kusuk. Así que Bryd dedujo que ese era su nombre. Minnie se disculpó por haberlo asustado y le habló con dulzura para que regresara con ella al establo. El dragón soltó un débil gruñido mientras ella lo abrazaba. Bryd volvió a fijarse en él y descubrió una enorme cicatriz que le cruzaba el rostro. Minnie le recordó que seguía sin confiar en él. Le advirtió que, si alguna vez intentaba tocar a sus dragones, haría que se arrepintiera. Bryd estaba tan sorprendido que fue incapaz de responder. No podía creer que una chica más joven que él hubiera conseguido intimidarlo de aquella manera. Se llamó a sí mismo patético y se preguntó cómo podría explicarle aquello a Fianna. Justo entonces apareció Fianna y le preguntó de qué estaba hablando sobre ella. Bryd dio un respingo por la sorpresa. Fianna iba vestida con ropa informal y lo saludó diciendo que ya había terminado su trabajo, así que había ido a ver cómo le iba. Sin embargo, era evidente que las cosas entre Bryd y Minnie no marchaban nada bien. Ambos se sentaron a conversar. Fianna no podía creer que alguien capaz de domesticar a 100 dragones tuviera tantos problemas para tratar con una sola chica. Bryd estuvo de acuerdo y admitió que Minnie era mucho más difícil de manejar que cualquier dragón, aunque seguía sin comprender por qué parecía odiar tanto a los maestros de dragones. Entonces Fianna le preguntó si ya había conocido a Kusuk. Bryd recordó al dragón lleno de cicatrices y quiso saber qué tenía de especial. Fianna le explicó que Kusuk había sido el primer dragón al que Minnie ayudó a salir del cascarón. Incluso fue ella quien le puso el nombre, y desde entonces se convirtió en su favorito. Sin embargo, como era la primera vez que criaba un dragón, Minnie se esforzó tanto que acabó enfermando durante 3 días. Mientras se recuperaba, pidieron a un maestro de dragones del pueblo que cuidara de Kusuk. Pero cuando Minnie volvió al establo encontró una escena terrible. Kusuk estaba colgado dentro del establo, herido, encadenado y había sido torturado. Aquel supuesto maestro de dragones afirmó que Kusuk no dejaba de gruñir, así que lo había castigado azotándolo con un látigo. Le dijo a Minnie que no se preocupara, asegurando que simplemente se le había ido la mano con los latigazos y que por eso el dragón había terminado inconsciente. Acto seguido cambió de tema y le pidió una cita como recompensa por haber cuidado de su dragón. Incluso insinuó que podía pagarle con su propio cuerpo. Minnie respondió de un puñetazo que lo dejó inconsciente y lo lanzó por los aires. Después corrió hasta Kusuk y le quitó las cadenas. Se culpó por haberlo dejado al cuidado de otra persona, sabiendo que algo así podía acabar ocurriendo. Kusuk, muy débil, le lamió el rostro, y Minnie lo llamó idiota por preocuparse más por ella que por sí mismo. Kusuk había permanecido encadenado por todo el cuerpo dentro de un establo estrecho. Además, lo habían dejado sin comida y lo habían azotado cada vez que se comportaba mal, lo que con el tiempo lo volvió débil y extremadamente temeroso. Fianna explicó que, a partir de aquel día, Minnie comprendió que los maestros de dragones reales no se parecían en nada a los héroes de los cuentos infantiles que tanto admiraba. Desde entonces dejó de confiar completamente en cualquier maestro de dragones. Fianna pidió comprensión y disculpas por la actitud que Minnie mostraba hacia Bryd. Él soltó un largo suspiro y dijo que, en realidad, se sentía aliviado. Explicó que el problema no tenía nada que ver con el pasado de Minnie. Lo que de verdad había pensado era que ella lo odiaba porque él olía mal. Fianna no pudo evitar echarse a reír, diciendo que esa era la última respuesta que esperaba escuchar. Bryd le pidió que no lo juzgara, recordándole que nunca había tenido éxito con las chicas. Fianna se disculpó por haberse reído,
aunque también se preguntó si Brit sería capaz de resolver la situación por sí solo. Le comentó que la desconfianza de Minnie hacia los maestros de dragones era muy profunda y le ofreció su ayuda. Sin embargo, Brit respondió con seguridad que no hacía falta. Dijo que no era necesario involucrar a Fianna. Le recordó que ella era una persona a la que respetaba y en quien confiaba profundamente. Con una sonrisa llena de confianza declaró que, si hasta la princesa creía en él, convencer a Minnie sería pan comido. Después reunió a todos sus dragones, decidido a demostrarle a Minnie lo que significaba ser un auténtico maestro de dragones. Unos días después, Minnie se despertó mientras trabajaba en los establos. No podía creer que se hubiera quedado dormida en pleno trabajo. Al darse cuenta de que Kuzuk ya no estaba a su lado, vio al dragón asomándose por una rendija de la puerta. Intrigada, se acercó para descubrir que estaba mirando. Al salir, vio a Brit, completamente cubierto de suciedad, dando instrucciones a los dragones mientras construían una casa. Los dragones se movían de forma perfectamente organizada y coordinada, obedeciendo todas las indicaciones de Brit. Minnie quedó totalmente impresionada al ver cuánto había cambiado el bosque en apenas unos días. La zona, que antes estaba completamente vacía, se había transformado en un lugar sorprendente. Podía entender que 100 dragones fueran capaces de realizar semejante trabajo. Sin embargo, controlar a tantos dragones al mismo tiempo y mantenerlos perfectamente coordinados normalmente requeriría a un gran grupo de personas. Aunque Brit estaba haciendo todo él solo, parecía que los dragones fueran una extensión de su propio cuerpo. Minnie no pudo evitar entrecerrar los ojos con desconfianza. Sin embargo, mientras observaba a Brit trabajar con una sonrisa en el rostro, se dio cuenta de que los dragones no mostraban la menor resistencia. No parecían sentir ningún rechazo hacia él. Al contrario, confiaban plenamente en él. De repente, Kuzuk se apartó del lado de Minnie y se acercó a los dragones de Brit. Ella intentó llamarlo para que volviera, pero Brit la detuvo. Minnie entró en pánico y explicó que, desde aquel incidente, Kuzuk le tenía miedo a todo el mundo, no solo a las personas, sino también a los demás dragones. Insistía en que Kuzuk era incapaz de desenvolverse sin ella y que, si los otros dragones lo atacaban o lo herían, no podría hacer nada para protegerlo. Brit le pidió con calma que simplemente observara. Minnie guardó silencio y volvió la vista hacia Kuzuk. Para su sorpresa, no ocurrió nada violento. Kuzuk simplemente empezó a mezclarse con los demás dragones. Brit explicó que los dragones criados por humanos solían evitar el contacto con otros de su especie y se volvían muy cautelosos con ellos. Sin embargo, creía que necesitaban convivir con otros dragones, porque de lo contrario perdían la oportunidad de crecer y madurar correctamente. Minnie comprendió que llevaba mucho tiempo viendo las señales sin darse cuenta. Sabía que Kuzuk observaba a los demás dragones desde lejos y que siempre actuaba con cautela cuando estaban cerca. En el fondo, siempre había sentido que algo no iba bien. Entonces comprendió de golpe que había sido ella quien había mantenido a Kuzuk alejado de los demás. Entendió que la culpa era suya. Brit comentó entonces lo extraordinario que era Kuzuk. Explicó que, cuando un dragón perdía la confianza en los seres humanos, normalmente los evitaba para siempre. Sin embargo, él podía ver que Kuzuk estaba intentando, a su torpe manera, salir de su caparazón y enfrentarse de nuevo a las personas. No pudo evitar sonreír. Dijo que Kuzuk se había convertido en un dragón tan noble porque Minnie había afrontado aquella tragedia sin rendirse. Minnie bajó la cabeza y rompió a llorar en silencio. Brit se dio cuenta, pero enseguida anunció que era hora de terminar el trabajo. Los dragones se reunieron a su alrededor con total naturalidad. Al contemplar la cercanía que existía entre Brit y los dragones, Minnie recordó las ilustraciones de los cuentos infantiles sobre los maestros de dragones. Comprendió que no podía compararse con Brit, alguien que realmente se había ganado la confianza de los dragones. A la mañana siguiente, los nuevos establos para dragones quedaron por fin terminados. Brit dio las gracias a los dragones por toda su ayuda, y ellos respondieron con suaves gruñidos. Les dijo que él se encargaría del resto y les pidió que descansaran. Estaba convencido de que el nuevo establo podía albergar a un centenar de dragones, aunque todavía necesitaba fabricar algunas herramientas por su cuenta. Mientras empezaba a clavar unos clavos con el martillo, su mente volvió a pensar en Minnie. Se preguntó dónde estaría y si seguiría enfadada con él por haber involucrado a Kuzuk. Tan distraído estaba que terminó golpeándose un dedo con el martillo. En ese momento apareció Minnie y se burló de él llamándolo torpe. Brit le preguntó dónde había estado, y Minnie respondió que había salido a buscar algunos materiales para él. Le dijo que no hacía falta que fabricara todas las herramientas él solo y que, si necesitaba cualquier cosa, solo tenía que pedírsela. Después, ligeramente sonrojada,
añadió que podía pasarse por sus establos cuando quisiera. Britt le preguntó si eso significaba que finalmente lo aceptaba. Minnie se ruborizó aún más y respondió que solo lo estaba ayudando porque parecía ser un poco útil. Además, añadió que también lo hacía por Fianna. Britt le cogió las manos y le dio las gracias por las herramientas. Minnie retiró las manos de inmediato y le preguntó, enfadada, por qué de repente la estaba tocando. Britt se disculpó enseguida al darse cuenta de que llevaba los guantes sucios y las manos cubiertas de sudor por todo el trabajo que había hecho. Supuso que a Minnie debía de darle asco que la tocara con unas manos tan sucias. Minnie miró sus manos llenas de suciedad, soltó un suspiro y lo llamó tonto, diciéndole que estaba completamente equivocado. Después soltó una risita, se dio la vuelta y lo llamó raro. Era la primera vez que Britt la veía sonreír. Parecía que Minnie por fin había encontrado al maestro de dragones que siempre había admirado en aquellos libros de su infancia. Mientras tanto, en el Imperio de Dragania, Sara Baladin, capitana de las fuerzas de los Caballeros Dragón, informaba al emperador de que solo quedaban unos pocos dragones en los establos imperiales. Explicó que las patrullas ya habían sido enviadas para buscar a los dragones que habían escapado. El emperador Bombard, rodeado de jóvenes muchachas, preguntó qué pensaban hacer a continuación. Sara respondió que estaban considerando comprar nuevos dragones y que ya había seleccionado a varios agentes en la ciudad comercial de Zeta para encargarse de la operación. Bombard soltó un suspiro y dijo que estaba decepcionado con ella. Le preguntó si aquella era realmente la mejor solución que había sido capaz de idear. Le recordó que la había nombrado comandante suprema de los Caballeros Dragón por sus extraordinarias habilidades, renunciando incluso a convertirla en una de sus amantes. Tal y como imaginaba, las mujeres no servían para nada. Sara había sido anteriormente una general de uno de los países conquistados por Dragania. Después de que su pueblo fuera tomado como rehén, no tuvo más remedio que jurar lealtad a Bombard. Entonces el emperador declaró que ya no necesitaban dragones, dejando a Sara completamente desconcertada. Según él, sería mucho más práctico entrenar bestias salvajes. Los dragones costaban demasiado dinero y demasiado esfuerzo. Alimentarlos, darles agua y proporcionarles atención médica suponía una enorme carga para los recursos del imperio. En cambio, las bestias eran fáciles de capturar y, según él, ni escapaban ni morían con tanta facilidad. Orgulloso de sí mismo, afirmó que aquella era la idea más brillante que había tenido jamás. Sara abandonó la sala del trono llena de frustración. No había ninguna posibilidad de que unas bestias obedecieran las órdenes de los seres humanos. Incluso los dragones domesticados necesitaban mucho tiempo para confiar en las personas. Pero Bombard le había ordenado hacerlo funcionar y, como subordinada suya, no podía negarse. Sara pensó entonces en cierto hombre que había vivido en el imperio. Poseía un talento único para tratar con los dragones, moviéndolos como si fueran una prolongación de su propio cuerpo. Su profundo conocimiento de estas criaturas le permitía detectar al instante cualquier herida o enfermedad. Era lo bastante poderoso como para destruir todo el castillo si realmente quisiera hacerlo, pero ya no estaba allí. Sara no podía creer que Britt se hubiera marchado sin siquiera despedirse. Se preguntó dónde estaría en ese momento. Mientras tanto, Britt seguía trabajando en los nuevos establos cuando Minnie apareció ofreciéndose a enseñarle la ciudad. Britt la miró unos segundos antes de preguntarle quién era. Minnie se molestó y le dijo que debía reconocerla. Entonces Britt comentó que tenía un aspecto completamente distinto al de siempre. Minnie explicó que esa era la ropa que llevaba durante sus días libres. Britt admitió que le quedaba muy bien. En realidad, era la primera vez que Minnie se arreglaba de esa manera. Britt le preguntó qué hacía allí. Minnie le respondió que llevaba días trabajando sin descanso en los establos y que necesitaba tomarse un respiro. A Britt le costaba entender siquiera el concepto de un día libre. Minnie comprendió que había pasado por tiempos muy difíciles en el pasado. Le explicó que Fianna le había pedido expresamente que le diera un descanso del trabajo. Sin darle oportunidad de protestar, lo arrastró para que primero se aseara antes de salir. Poco después montaron sobre un dragón volador rumbo a la ciudad fortificada de Leventan. Durante el trayecto, Britt contó que en Dragania trabajaba desde primera hora de la mañana hasta el anochecer. Ahora que podía regresar a su alojamiento todos los días, no creía que necesitara descansar. Minnie le dijo que dejara de darle tantas vueltas al asunto, porque ya habían llegado a la ciudad. La ciudad estaba llena de vida, aunque la mayoría de la gente eran mujeres y ancianos. Minnie le explicó que casi toda la población vivía allí, por eso siempre había tanto movimiento. Britt miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos. Minnie le recordó que ya era un hombre adulto y que dejara de mirar todo como un bobo. Como su superior,
le advirtió que no la hiciera quedar mal. Brit se disculpó y admitió que nunca antes había salido a pasear por una ciudad de esa manera. Poco después, Minnie vio un puesto de comida y le compró una brocheta de carne. Brit dudó un momento, preocupado por si estaba causando molestias. Al darle el primer bocado, se quejó de que estaba muy caliente, pero Minnie le dijo que siguiera comiendo. Tras otro bocado, Brit abrió los ojos con sorpresa por lo deliciosa que estaba. Minnie le reveló que era carne de lagarto espinoso. Brit comentó que era tan tierna y sabrosa que prácticamente se deshacía en la boca. Los lagartos espinosos eran una versión más pequeña de los dragones, famosos por su carácter agresivo y peligroso. Brit comprendió que cazarlos debía de ser una importante fuente de ingresos para la ciudad. Le dio las gracias a Minnie por invitarlo y dijo que jamás abandonaría un trabajo tan gratificante. Minnie sonrió con picardía y le dijo que todavía tenía algo mucho más rico que enseñarle. Poco después, ambos llegaron al mercado, donde numerosos comerciantes vendían alimentos frescos, procesados y ya cocinados. Minnie le preguntó qué le parecía el orgullo de la ciudad, el mercado. Brit observó que aquella zona estaba mucho más animada que el resto del pueblo. Minnie explicó que allí llevaban las bestias cazadas para despiezarlas y venderlas a los comerciantes. Como hacía poco habían conseguido una captura especialmente grande, el mercado estaba más concurrido de lo habitual. Cuando Brit preguntó cuál había sido esa gran captura, Minnie respondió que todo era gracias a Fianna. Habían logrado abatir una gran pitón y estaba segura de que su piel y sus huesos ya se estaban vendiendo. Brit no se sorprendió, pues conocía de sobra las capacidades de Fianna. Ahora que Minnie lo mencionaba, también se dio cuenta de que entre los comerciantes había mercaderes procedentes de otros países. Minnie señaló a un anciano artesano con una habilidad extraordinaria y le enseñó un par de guantes que parecían auténticas obras de arte. Mientras examinaba los guantes, Brit, sin darse cuenta, seguía sujetando la mano de Minnie. Ella se sonrojó y le recordó que solo le había dado permiso para mirar los guantes, no para cogerle la mano. De repente, una multitud comenzó a reunirse alrededor del enorme cadáver de la gran pitón. Era mucho más grande que cualquiera que Brit hubiera visto jamás. Minnie explicó que todos tenían problemas para despiezarla porque la mayoría eran ancianos y no tenían suficiente fuerza. Brit decidió echarles una mano. Los ancianos lo reconocieron y se alegraron mucho de contar con alguien joven que pudiera ayudarlos, ya que sus espaldas apenas aguantaban el esfuerzo. Le pidieron que arrancara la piel de la pitón. Brit respiró hondo y, utilizando toda su fuerza, arrancó la piel de una sola vez con una facilidad asombrosa. Todos los presentes quedaron impresionados, sabiendo que ni siquiera 5 personas juntas habrían sido capaces de hacer algo así. Una vez terminaron el trabajo, todos aplaudieron y agradecieron a Brit su ayuda. Minnie también lo felicitó. Brit suspiró aliviado porque había conseguido quitar la piel sin romperla. Minnie lo miró confundida, así que él explicó que un solo movimiento en falso habría dañado la piel y reducido considerablemente su valor. Minnie respondió que no dijera tonterías, ya que ningún ser humano era capaz de romper la piel de una gran pitón. Sin embargo, se quedó pensativa al darse cuenta de que Brit realmente había estado a punto de destrozarla por la enorme fuerza que había utilizado. Empezó a preguntarse cuánta fuerza tenía en realidad. Era cierto que cuidar dragones durante tantos años podía haberlo fortalecido, pero la fuerza humana debía de tener un límite. Por un momento llegó a pensar que la fuerza de Brit ya estaba al nivel de la de un dragón, aunque aquello parecía imposible de creer. Los ancianos del pueblo se reunieron a su alrededor para darle las gracias, diciendo que aquel trabajo era demasiado duro para ellos solos. Brit respondió con una sonrisa que estaba encantado de ayudar. Sin embargo, ellos se sintieron mal al verlo completamente cubierto de suciedad, estropeando el aspecto limpio que normalmente tenía. Brit bromeó diciendo que podía decir exactamente lo mismo de ellos. Los ancianos respondieron que era algo normal para ellos y que no querían desperdiciar agua, ya que el país carecía de una fuente abundante. Ojalá tuvieran un río para que Brit pudiera lavarse. Entonces Brit recordó que el país no tenía ningún río importante y que dependían casi exclusivamente de pozos para abastecerse de agua. Para empeorar las cosas, la mayoría de la población eran ancianos y niños, así que transportar agua resultaba muy difícil. Pensó que, si existiera un río, el pueblo prosperaría rápidamente y Fianna estaría encantada. De pronto comenzó a imaginar a Fianna con un bañador, tirando de él para que fueran juntos al río. Imaginó su piel suave y su figura llena de energía. Después la imaginó resbalando sobre una roca y cayendo al agua. Sentada completamente empapada, Fianna le preguntaba cómo pensaba compensarla por haberla mojado. Brit se dio un puñetazo a sí mismo para salir de aquella fantasía. Minnie le preguntó qué demonios le pasaba,
pero él restó importancia al asunto diciendo que no era nada. Minnie comentó que un río sí sería muy útil, porque a ella también le gustaría refrescarse durante el verano. Todavía distraído por sus pensamientos, Britt comentó sin pensar que probablemente podría traer agua desde algún lugar. Minnie lo miró con curiosidad y Britt se preguntó si realmente había dicho aquello en voz alta. Todos los presentes se entusiasmaron al instante al oír sus palabras. Minnie le preguntó emocionada si de verdad podía traer agua y crear un río. Los ancianos, impresionados, dijeron que era justo lo que cabía esperar del hombre en quien Fianna había depositado su confianza. Los niños comenzaron a preguntar ilusionados si por fin tendrían un río. Los ancianos respondieron convencidos de que Britt lo construiría para ellos. Aún así, algunos se preguntaban cómo sería posible si no había ningún río cerca. Otro anciano les recordó que no debían dudar de Britt, porque era el hombre que la princesa había traído consigo y, sin duda, ya tendría algún plan. La realidad era muy distinta. Britt solo había hablado en voz alta mientras fantaseaba despierto. Pero ahora que todos creían en él, los niños le daban las gracias por hacer realidad su sueño. No le quedó más remedio que empezar a pensar seriamente en alguna forma de cumplir aquella promesa. Poco después, en su imaginación, el río ya estaba terminado y Britt descansaba tranquilamente bajo el sol. Fianna y Minnie aparecían entonces con bañadores. Fianna lo invitaba a unirse a ellas porque el agua estaba muy refrescante. Minnie añadía que quien más había contribuido a construir el río no debía quedarse fuera. Finalmente, Britt se metía en el agua con ellas. Después, Fianna comentaba que se lo había pasado muy bien. Britt preguntaba si Minnie ya se había marchado. Fianna respondía que estaban completamente solos y acariciaba con suavidad las manos ásperas de Britt. Él sentía como el corazón le latía con fuerza mientras Fianna lo miraba fijamente a los ojos. Ella se inclinaba lentamente para besarlo, pero todo era un sueño. En lugar de un beso, Britt se despertó porque un dragón le estaba mordisqueando para pedir comida. Más tarde, ya en los establos, Minnie estaba completamente atónita. No podía creer que Britt hubiera estado bromeando cuando ella había pensado que realmente había encontrado una brillante idea para crear un río. Britt se disculpó sinceramente con una profunda reverencia y confesó que había estado completamente distraído fantaseando. Minnie también pidió perdón por haberse dejado llevar por la emoción. Le preguntó en qué estaba pensando exactamente, pero Britt no podía contarle que todo giraba en torno a Fianna en bañador, así que respondió que no era nada importante. Minnie comentó entonces que era muy posible que el rumor ya hubiera llegado a oídos de Fianna. Britt se puso nervioso. Si la situación empeoraba, todo el mundo podría acabar viéndolo como un mentiroso y un farsante. Mientras pensaba en las consecuencias, Britt comprendió que podía perder el trabajo por el que tanto había luchado y que sus dragones incluso podrían ser sacrificados. Al final no le quedaba otra opción que encontrar una fuente de agua de verdad. Más tarde, en el bosque, Minnie se burló de él llamándolo cobarde por preocuparse tanto por unos simples rumores. Britt respondió que, si el problema solo le afectara a él, no le importaría, pero no soportaría que Minnie o Fianna acabaran involucradas. Minnie se sonrojó y aseguró que a ella no le molestaría. Mientras ascendían por un acantilado, Britt le dijo que no hacía falta que lo acompañara. Minnie le recordó que seguía siendo su superior y que el bosque era un lugar peligroso. Después le preguntó cómo pensaba encontrar una fuente de agua. Britt respondió que pediría ayuda a alguien. Al llegar a la cima del acantilado encontró un pozo y llamó a Undine, un dragón de agua de color azul oscuro. Undine pertenecía a una especie que prefería vivir en entornos acuáticos, donde podía acechar a sus presas con mayor facilidad. Aunque su cuerpo era más pequeño y eso lo hacía algo más lento, seguía siéndolo bastante rápido para mantener el ritmo de la mayoría de los desplazamientos. Los soldados solían elogiar a los dragones de agua porque eran adorables y muy cómodos de montar. Cuando Minnie vio a Undine, Britt le explicó que los dragones de agua eran capaces de detectar fuentes de agua. En concreto, Undine podía oler agua limpia desde una distancia de hasta 1 kilómetro. Minnie se sorprendió de que pudiera percibirla desde tan lejos, especialmente en un bosque repleto de olores diferentes. Britt explicó que Undine solo reaccionaba al agua realmente pura, y precisamente por eso le gustaba tanto. Si seguían su rastro, podrían encontrar una fuente de agua fiable. El bosque era tan extenso que buscar al azar resultaba prácticamente imposible. Minnie estuvo de acuerdo y comentó que se extendía durante kilómetros en todas direcciones, así que encontrar agua dependería en gran parte de la suerte. Britt no quería perder demasiado tiempo, porque la gente podía empezar a pensar que era un farsante. En ese momento vio a un cazador cerca y le preguntó qué estaba haciendo. Minnie explicó que estaba practicando el lanzamiento de lanza, ya que acercarse demasiado
a una bestia era muy peligroso. Brit comprendió entonces que la lanza llevaba una cuerda atada. De esa forma, cuando la lanza se clavaba en la presa, podían recuperarla tirando de la cuerda e impedir que el animal escapara. Aquello le dio una idea. Le pidió prestada la lanza al cazador por un momento y le ató una cuerda mucho más larga y resistente. Cuando Minnie le preguntó qué pensaba hacer, Brit respondió que tenía una forma de localizar el olor del agua sin necesidad de recorrer todo el bosque. Sujetó con fuerza la lanza y la lanzó con toda su potencia, enviándola a una enorme distancia. Después de que se clavara en el suelo, la recuperó de un solo tirón y acercó la punta a Undine para que la oliera. Undine negó con la cabeza, así que Brit volvió a intentarlo en otra dirección. Minnie comprendió entonces que estaba intentando que Undine detectara el olor del agua subterránea, ampliando enormemente el radio de búsqueda. Brit confirmó que era la forma más rápida de encontrar agua, aunque solo funcionaba gracias al extraordinario olfato de Undine. Minnie añadió que también era posible gracias a la increíble fuerza de Brit. En el segundo intento, Undine olfateó la punta de la lanza y rugió. En ese instante, Brit supo que habían dado con el lugar correcto. Ambos comenzaron a internarse en el bosque siguiendo a Undine. A medida que avanzaban, las reacciones del dragón se volvían cada vez más intensas. Minnie se dio cuenta de que ninguna bestia se acercaba a ellos, algo bastante extraño. Brit explicó entonces que ninguna bestia los atacaría porque había hecho que Undine fuera dejando excrementos por el camino. El fuerte olor mantenía alejadas a las criaturas más pequeñas. Incluso les enseñó un bolsillo repleto de estiércol de dragón. Minnie lo llamó raro y le dijo que dejara de enseñarle cosas tan asquerosas. Brit continuó explicando que el olor del estiércol de dragón era tan intenso que ni siquiera las moscas se acercaban. Además, también podía utilizarse como referencia para encontrar el camino de vuelta si llegaban a perderse. Minnie se sorprendió al descubrir que el estiércol de dragón podía tener tanta utilidad. Brit admitió que, en realidad, se había visto obligado a aprender todas esas cosas. Recordó los años en los que trabajó para el ejército del Imperio de Dragania, cuando muchas veces lo dejaban atrás y tuvo que arreglársela solo en infinidad de situaciones. De repente, Undine lanzó un rugido y empezó a saltar de emoción. Brit anunció que por fin habían encontrado la fuente de agua. Atravesaron la espesura del bosque y llegaron hasta un pequeño estanque. Sin embargo, el estanque era demasiado pequeño para crear un río que llegara hasta la ciudad del castillo. Minnie comentó, decepcionada, que era una pena, aunque probablemente no hubiera nada que hacer. Ya que habían llegado tan lejos, propuso darse un baño antes de regresar. Pero Brit seguía concentrado en la reacción de Undine. Le parecía imposible que el dragón hubiera reaccionado con tanta intensidad si la fuente de agua fuera únicamente aquel pequeño estanque. Minnie observó entonces una enorme roca de la que brotaba agua constantemente. Brit dedujo que aquella debía de ser la verdadera fuente que alimentaba el estanque. Minnie preguntó si no deberían intentar mover la roca. Brit respondió que merecía la pena probar y comenzó a empujarla. Minnie se sorprendió al verla desplazarse ligeramente. Brit insistió en que era imposible que él hubiera conseguido mover semejante roca, pero Minnie estaba segura de haber visto cómo se movía y le señaló las marcas que había dejado al deslizarse. Sin embargo, parte de la roca estaba encajada en el acantilado cercano, e incluso Undine era incapaz de empujarla. Además, el dragón ya se había distraído con la hierba de los alrededores y parecía estar disfrutando de lo lindo. Brit decidió mojarse la cabeza en el agua para despejarse después de tanto pensar. Al hacerlo, se fijó en lo increíblemente cristalina que era el agua. El agua de montaña solía ser turbia, pero aquella era completamente transparente, justo como cabía esperar de una fuente encontrada por Undine. Entonces distinguió unas ramas blancas entre las rocas y las hojas del fondo. También le pareció ver algo moverse, aunque no podía ser un pez porque se trataba de un manantial. De repente, empezaron a surgir burbujas desde el fondo del estanque. Brit sacó la cabeza del agua justo cuando un enorme bloque de roca ascendía desde las profundidades, dejándolo desconcertado. Minnie lo vio y gritó para advertirle. Aquello no era una roca, era una bestia gigantesca. El monstruo golpeó violentamente el agua con su enorme cuerpo, provocando una fuerte corriente que arrastró a Brit hacia el fondo del estanque. Minnie gritó su nombre, pero él ya había desaparecido bajo el agua. La criatura se lanzó directamente contra Brit intentando devorarlo. Él consiguió impedir que sus mandíbulas se cerraran por completo, pero sabía que un solo error bastaría para que lo despedazaran. Reconoció inmediatamente al monstruo, un cocodrilo de molino, una bestia que normalmente habitaba en estanques y ríos. Aquellas criaturas poseían unos músculos mandibulares extraordinariamente potentes y una mordida capaz de triturar con facilidad conchas y huesos. Cualquiera que quedara atrapado entre sus fauces acababa reducido a una masa irreconocible,
como si hubiera sido molido por una piedra de molino, de ahí su nombre. Brit comprendió entonces que las supuestas ramas blancas que había visto en el fondo eran en realidad fragmentos de huesos triturados, restos de animales que el monstruo había emboscado mientras bebían agua. Sin embargo, aquel cocodrilo de molino era mucho más grande de lo normal, casi el doble del tamaño de Undine. Imaginó que Minnie estaría intentando ordenar a Undine que acudiera en su ayuda, pero sabía que el dragón seguía completamente distraído en su propio mundo. Por el momento tendría que arreglársela solo, porque no podría seguir resistiendo mucho más. Luchó con todas sus fuerzas por separar las mandíbulas de la bestia, pero sus colmillos ya le habían atravesado la espalda. A ese ritmo no aguantaría ni un minuto más. Entonces recordó algo parecido que le había ocurrido cuando era niño. Una vez un dragón le mordió el guante y, cuando ya no sabía cómo conseguir que lo soltara, estornudó por accidente. El dragón se sobresaltó y aflojó la mordida. Brit comprendió que, por muy fuerte que fuera un adversario, si conseguía hacer que perdiera la concentración aunque solo fuera un instante mientras ejercía fuerza, todavía existía una oportunidad para contraatacar. Brit se preparó y soltó una de sus manos de la mandíbula superior de la bestia. Metió la otra mano en el bolsillo, sacó un puñado de estiércol de dragón y lo lanzó directamente al fondo de la garganta del monstruo. La criatura se lo tragó y, de inmediato, empezó a retorcerse y a rugir de dolor. Los cocodrilos de molino tenían una vista muy deficiente y dependían casi por completo del olfato. El insoportable hedor del estiércol de dragón saturó sus sentidos y le dio a Brit la oportunidad de escapar. Soltó las mandíbulas de la bestia y le propinó una fuerte patada para alejarla. Aunque sintió alivio por haber conseguido liberarse, enseguida se dio cuenta de que se estaba quedando sin aire y de que aún estaba muy lejos de la superficie. Negándose a rendirse, se sumergió todavía más y agarró una roca del fondo del estanque. Al arrancarla, empezaron a brotar burbujas desde debajo de ella. La fuerza de las burbujas lo impulsó hacia arriba. Sin embargo, la bestia seguía persiguiéndolo muy de cerca. Brit lanzó la roca directamente a la boca del monstruo y la utilizó como punto de apoyo para impulsarse con la corriente de burbujas. Aprovechando el empuje del agua, salió disparado hacia la superficie. Finalmente logró salir a flote y vio a Minnie intentando mover a Undine. Ella corrió hacia él para preguntarle si estaba bien. Brit respondió que sí. Minnie lo felicitó por haber sobrevivido al ataque del cocodrilo de molino y comentó que Undine no había querido moverse de su sitio. Brit comprendió que el dragón había estado demasiado distraído comiendo hierba. Al fin, Undine reparó en él y se quedó horrorizado al verlo lleno de heridas. Brit se quejó de que hubiera tardado tanto en darse cuenta de que acababa de salir del agua. Minnie intentó ayudarlo, pero el cocodrilo de molino reapareció de repente dispuesto a tragárselos de un solo bocado. No tuvieron tiempo de reaccionar mientras la bestia expulsaba la roca de su boca y volvía a abrir las fauces. Brit estaba demasiado agotado para moverse. Sin embargo, justo antes de atacar, el monstruo se quedó completamente inmóvil y empezó a temblar de miedo. Undine se colocó delante de él, esbozó una expresión confiada y lo fulminó con una mirada intimidante. El cocodrilo retrocedió lentamente y regresó al agua, completamente sumiso. Ese era el verdadero poder de los dragones, descendientes de los antiguos soberanos que una vez dominaron todo el continente. Aquel orgullo y aquel temor seguían grabados en lo más profundo de las criaturas incluso después de incontables generaciones. Por muy enorme que fuera una bestia, no podía vencer el miedo instintivo heredado desde tiempos ancestrales. El cocodrilo de molino tembló mientras Undine se acercaba y le daba unas tranquilas palmadas en la cabeza, como si fuera una mascota. Minnie quedó impresionada al ver cómo Undine conseguía imponerse a una bestia mucho más grande únicamente con su presencia. Brit explicó que, desde tiempos remotos, los dragones de agua habían sido depredadores naturales de los cocodrilos de molino y solían cazarlos. Creía que el miedo transmitido de generación en generación seguía muy presente en esas criaturas. También señaló que el cocodrilo parecía haber aceptado ya a Undine como su nuevo amo. Aprovechando la situación, Undine decidió tumbarse tranquilamente sobre el enorme cuerpo flotante de la bestia para descansar. Entonces Brit tuvo una idea. Podían aprovechar la fuerza del monstruo. Ató una gruesa cuerda alrededor de la enorme roca y, a través de Undine, dio instrucciones al cocodrilo de molino. Cuando Minnie le preguntó qué estaba haciendo, Brit respondió simplemente que iban a pedir ayuda al cocodrilo. Después de ver la fuerza que poseía, estaba convencido de que podrían utilizarla para mover la roca. Minnie observó cómo Brit daba las órdenes a Undine y este, a su vez, las transmitía al cocodrilo. Quedó impresionada por la capacidad de Brit para encontrar soluciones tan ingeniosas. Brit admitió que era un plan bastante descabellado,
pero muy inteligente. Minnie decidió colaborar y agarró la cuerda. Los cuatro tiraron con todas sus fuerzas. Brit los animó diciéndoles que lo estaban haciendo muy bien. Con un último esfuerzo, todos empujaron al máximo. La enorme roca terminó desplazándose y una inmensa cantidad de agua brotó del subsuelo. Al ver el caudal, Brit afirmó que era más que suficiente para crear un río. Solo necesitarían que los dragones excavaran un canal para conducir el agua hasta la ciudad. De repente, Minnie se dio cuenta de que estaba saliendo demasiada agua. El acantilado junto al que se encontraba la roca empezó a agrietarse y acabó reventando, liberando un torrente todavía mayor. Brit y Minnie comprendieron al instante que habían cometido un grave error. Siguieron apareciendo grietas y el agua desbordada arrastró a ambos con la corriente. Por suerte, Undine estaba cerca y consiguió rescatarlos. Brit y Minnie subieron a lomos del dragón de agua y siguieron la riada que había surgido del estanque. Brit empezó a preocuparse por la posibilidad de que aquella inundación causara graves daños en la ciudad. En ese momento, Fianna apareció montando su dragón volador y llamó a Brit. Él se sorprendió al verla allí. Fianna preguntó si toda aquella inundación era obra suya. Brit y Minnie se inclinaron inmediatamente para disculparse. Brit confesó que se había excedido y que, después de ilusionar a todo el pueblo, había acabado provocando una inundación. Fianna intentó decir que ese no era el verdadero problema, pero Brit insistió en que su error era imperdonable y aseguró que asumiría toda la responsabilidad, aunque tuviera que pagar con su propia vida. Minnie intervino enseguida, afirmando que la culpa había sido suya y suplicando a Fianna que perdonara a Brit. De repente, Fianna rompió a reír. Les dijo que estaban entendiendo mal la situación y les pidió que la siguieran. El grupo atravesó el bosque de regreso a la ciudad. Fianna comentó que comprenderían todo en cuanto vieran cierta cosa. Cuando llegaron, los ojos de Brit se abrieron de par en par al descubrir un río fluyendo bajo el puente, rodeado de numerosos habitantes. Incluso Minnie se quedó sin palabras. No podían creer que la ciudad estuviera a salvo y que realmente hubiera un río. Brit recordó cómo era aquella zona antes y estaba convencido de que la ciudad debería haberse inundado por completo. Entonces Minnie señaló a varios ancianos que estaban trabajando con palas y cubos. Los ancianos explicaron que, después de que Brit y Minnie se marcharan, todos habían colaborado para construir un canal y que, por suerte, habían terminado justo a tiempo. Ambos quedaron completamente atónitos, especialmente Brit. No podía creer que los habitantes hubieran trabajado tan duro en un proyecto cuyas probabilidades de éxito eran tan reducidas. Sabía que el rumor se había extendido rápidamente, pero jamás imaginó que confiarían tanto en él como para esforzarse de aquella manera sin ninguna garantía de que funcionara. Fianna explicó que había sido ella quien había dado las órdenes. Minnie le preguntó si realmente había contemplado la posibilidad de que Brit fracasara, haciendo que todo ese esfuerzo hubiera sido inútil. Fianna respondió con absoluta seguridad que nunca había dudado de Brit, porque era la persona en la que había decidido confiar. Brit admitió que le alegraba saber que ella tenía tanta fe en él, aunque también sentía que quizá lo estaba sobrevalorando. Fianna insistió en que tenía motivos de sobra para pensar así. Estaba convencida de que Brit era capaz de lograr cosas mucho más extraordinarias que aquella y creía que, en el fondo, él también lo sabía. Brit respondió que no era más que un simple maestro de dragones, pero Fianna le dedicó una cálida sonrisa y le dijo que esperaba todavía mayores hazañas de él la próxima vez. Brit se sintió completamente derrotado y empezó a preguntarse si sería masoquista por dejarse llevar tan fácilmente por ella. Cuando Minnie le preguntó qué le ocurría, Brit respondió que ya ni él mismo se entendía. Fianna comentó entonces que había llegado el momento del regreso triunfal de su héroe. Mientras tanto, en un bosque del norte de Dragania, varios soldados intentaban inmovilizar a un lagarto espinoso con la esperanza de domesticarlo como bestia de guerra. Sara observaba la escena y se preguntaba si aquel comportamiento salvaje y agresivo era simplemente la naturaleza propia de las bestias. Los soldados no dejaban de quejarse de lo difícil que resultaba domesticarlas, sobre todo en comparación con los dragones, que tendían a obedecer mucho mejor a los seres humanos. Sara comprendió que probablemente sería imposible conseguir que las bestias siguieran órdenes. Incluso con varias personas sujetándolo al mismo tiempo, apenas lograban mantener al monstruo bajo control. Sara dudaba que alguien pudiera llegar a montarlo. De repente, un fuerte estruendo interrumpió al grupo. Un hombre alborotador apareció con total confianza, dominando él solo a un lagarto espinoso e incluso cabalgándolo con facilidad. Tiró de la cuerda, estrangulando a la bestia antes de lanzarla por los aires. Después utilizó al propio animal como colchón para amortiguar su caída. Luego le preguntó a Sara qué le había parecido la demostración.
Aquel hombre era Marco d'Andraonia, el cuarto príncipe de Draonia. Sara admitió que su destreza era impresionante. Había oído que Marco se había unido a la Orden de los Caballeros porque tenía muy pocas posibilidades de heredar el trono. Aún así, su fuerza reflejaba claramente la sangre real que corría por sus venas. Aunque Sara no le tenía ningún aprecio, Marco se acercó a ella y le levantó la barbilla con descaro. Con aire arrogante, aseguró que era un experto en domar mujeres y le preguntó si quería comprobarlo por sí misma. Sara apartó su mano de un manotazo y calificó sus palabras de repugnantes. Marco soltó una carcajada y le dijo que no se enfadara tanto, que solo estaba bromeando. En ese momento, Sara comprendió que no soportaba a Marco. En su tierra natal no existían hombres como él. Si no hubieran perdido contra aquellos ladrones de Draonia. Marco anunció entonces que saquearían una aldea cercana, ya que estaban por la zona. Dijo que cualquiera podría quedarse con todo el alcohol y las mujeres que encontraran. Los soldados vitorearon la idea, excepto Sara. Sin embargo, algunos se mostraban incómodos, pues estaban en territorio de otro país y temían que los habitantes respondieran. Marco se echó a reír y afirmó que solo un idiota se atrevería a desafiar a Draonia. Según él, bastaba con matar a cualquiera que fuera lo bastante estúpido como para intentarlo. En Leviten, Brid estaba rodeado de frutas y verduras, preguntándose para qué eran. Minnie le explicó que los agricultores se las habían regalado en señal de agradecimiento. Ellos confirmaron que llevaban mucho tiempo sufriendo por la falta de agua. Ahora que Brid había creado un río para ellos, sus cultivos mejorarían. Uno de los agricultores, especialmente aliviado, dijo que ya no tendrían que vender a sus propios familiares y llamó a Brid un mensajero de los dioses. Brid respondió que solo había hecho lo que le parecía correcto. Minnie insistió en que merecía mucho más que un simple agradecimiento por todo lo que había hecho. Brid se sentía un poco abrumado, sorprendido de que una idea que había dicho casi sin pensar hubiera terminado saliendo tan bien. Los agricultores también comentaron que estaban organizando una gran fiesta en su honor y esperaban que asistiera. Brid dudó, diciendo que tenía trabajo pendiente, pero Minnie se ofreció a encargarse de los dragones para que él pudiera ir. Los agricultores le suplicaron que asistiera pasara lo que pasara. Como le ponía nervioso ir solo, Brid le pidió ayuda a Minnie. Ella, en tono juguetón, le dijo que se las arreglaría perfectamente y añadió que la reputación de Fianna mejoraría si él presumía un poco. Al darse cuenta de que podía ser una buena idea, Brid decidió llevar a alguien con él. Más tarde, durante la fiesta, la dragona roja Afrodita realizó un espectáculo similar al de un circo bajo la dirección de Brid. La pequeña y ágil dragona impresionó a todos con sus trucos haciendo rodar una pelota y sus giros. La multitud aclamó a Brid, llamándolo el mejor maestro de dragones, y también elogió a Fianna por haberlo traído. Afrodita era una dragona roja que heredaba el linaje de Barbaroa. Se movía con la agilidad de un gato y era tan habilidosa que podía hacer prácticamente cualquier cosa. Brid se alegró de haberla llevado para la exhibición. Los invitados de mayor edad elogiaron el espectáculo y lo animaron a comer y beber todo lo que quisiera. Brid no se hizo de rogar y enseguida empezó a vaciar las copas. Afrodita parecía feliz al verlo disfrutar. Sin embargo, por mucho que intentó mantener la compostura, ya estaba bastante borracho. De repente, varias mujeres rodearon a Brid, regañando a los ancianos por haberlo hecho beber demasiado. Le ofrecieron agua mientras admiraban sus fuertes músculos. Los ancianos les pidieron que se comportaran, pero ellas los ignoraron y siguieron coqueteando con él. Por primera vez en su vida, Brid disfrutaba de la atención femenina, aunque el momento duró muy poco. Afrodita apareció detrás de ellas lanzando un gruñido amenazador. Las chicas se quedaron inmóviles al darse cuenta de lo enfadada que estaba. Brid se disculpó bromeando con que Afrodita solo estaba celosa. La dragona hizo un mohín, dejando claro que ya no pensaba hacerle caso. Él intentó contentarla ofreciéndole comida, pero ella apartó su mano de un manotazo, todavía celosa. Demasiado borracho para pensar con claridad, Brid no supo cómo reaccionar. De repente, Afrodita lo agarró y salió corriendo, dejando atrás la fiesta. Brid se disculpó por marcharse tan pronto. Una de las chicas comentó entonces que Brid no solo era popular entre las mujeres, sino también entre los dragones. Afrodita corría sin rumbo mientras Brid no dejaba de pedirle que se calmara. Tantos meneos acabaron mareándolo y terminó vomitando por el camino. Al cabo de un rato reconoció el lugar y empezó a indicarle a Afrodita por dónde ir. Aunque seguía sintiéndose fatal, sabía que estaban muy cerca de su destino. De pronto,
Afrodita se detuvo en seco con los ojos muy abiertos al contemplar lo que tenía delante. Habían llegado a un precioso campo de flores. Al verlo, Afrodita por fin se calmó, y Brit suspiró aliviado. Recogió unas cuantas flores y confeccionó una corona. Llamó a Afrodita y se la colocó con cuidado sobre la cabeza. La dragona sonrió. Le encantaban tanto las flores que, por muy enfadada que estuviera, una corona hecha por Brit siempre conseguía animarla. Brit había descubierto aquel campo mientras buscaba una fuente de agua días atrás. Nunca imaginó que recordar el camino serviría para tranquilizar a Afrodita. Entonces la dragona arrancó una flor de un mordisco y la colocó detrás de la oreja de Brit. Él sonrió, feliz de verla finalmente tranquila. Sin embargo, Afrodita volvió a tensarse y empezó a gruñir. Le mordió el brazo y comenzó a arrastrarlo. Brit se preguntó si todavía seguía enfadada con él. En ese instante escuchó unos fuertes pasos que se acercaban desde el bosque. Abrió los ojos de par en par al ver ondear un estandarte que le resultaba muy familiar. Soldados de Draonia montados sobre lagartos espinosos salieron del bosque en tropel. Sorprendido, no podía entender qué hacían allí. Intentó decirle a Afrodita que debían escapar, pero la roca detrás de la que se escondían se agrietó de repente y estalló en pedazos. La explosión lanzó a Brit hacia atrás. Cuando el polvo se disipó, los soldados lo vieron y enseguida lo reconocieron como el maestro de dragones que había sido despedido recientemente. Le preguntaron qué hacía allí. Marco dio un paso al frente, sorprendido al ver un rostro conocido. Recordó el nombre de Brit y lo llamó. Afrodita gruñó y se colocó delante de él en actitud protectora. Marco, montado sobre un enorme lagarto espinoso, sonrió con desprecio al recordar que Brit era el holgazán que siempre se dedicaba a cuidar dragones. Parecía que Brit también lo había reconocido.